Atento. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar especial para nosotros porque es una instancia orientada a la familia para que juntos entendamos cómo enfrentar hoy al COVID-19, cómo cuidarnos, cuál es la situación de la pandemia en el país, entre otros temas. Para responder a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras preguntas, tenemos dos invitados que forman parte del equipo médico asesor del Comité COVID-19 de Enel. Es por eso que la invitación es que durante todo este tiempo hagan llegar sus preguntas en la barra lateral derecha que aparece al costado de su pantalla. De esta forma podremos responder a sus inquietudes al finalizar las exposiciones. Para comenzar entonces me gustaría invitar a Andrés Pinto, responsable de HSEC Chile, para que nos entregue unas palabras de bienvenida. Andrés. Hola, muy buenos días. Primero que todo, me gustaría agradecer la presencia de todos los colegas en este webinar y especialmente a sus familiares, ya que esta actividad está pensada en ustedes para entregarles información relevante, actualizada y veraz respecto de la situación de la pandemia en Chile, abordando temas cotidianos y dándoles a conocer cuáles son las acciones que recomienda seguir la ciencia en este contexto. Es importante destacar que a pesar de que llevamos 1 año y 3 meses de pandemia, esto aún no ha terminado. El país ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar e implementar un programa de vacunación masiva de su población que ningún otro país de Latinoamérica ha llevado adelante. Esto es un hecho, pero también es una realidad que la vacunación por sí sola no es la solución. A la fecha, tenemos un 63% de la población objetivo que ha completado su esquema de vacunación, lo que equivale también a un 50% de la población total de Chile. Si bien es un porcentaje alto, aún nos falta un importante camino por recorrer para lograr la ansiada inmunidad de rebaño, por lo que los cuidados básicos asociados a mantener la distancia, utilizar mascarilla, lavarnos las manos, los cuidados en general deben seguir manteniéndose. También es importante mencionar que nuestro sistema de salud mantiene niveles preocupantes aún, con un 95% aproximadamente de la ocupación de camas críticas, poco más de 200 camas críticas disponibles en todo el país, que es otra razón para seguir alertas, no relajar las medidas de prevención, y no solo por el COVID, sino que también por cualquier otra situación de riesgo o accidente dentro y fuera de nuestros hogares. También es importante destacar que tenemos algunas variantes cepas del virus que están circulando también por el país y estamos viendo también en las noticias que están apareciendo en distintas partes del mundo. Estas variantes son múltiples, surgen con rapidez y tienen distintos niveles de infección, por lo que la situación de la pandemia es muy dinámica y hace necesario que constantemente estemos revisando mejores prácticas y recomendaciones desde la ciencia para poder sobrellevar con seguridad esta situación. Como compañía hemos realizado un enorme esfuerzo para evitar el contagio en nuestras instalaciones y en terreno. Y sabemos que ustedes también han realizado un enorme esfuerzo en el ámbito familiar. No obstante, les pedimos un esfuerzo adicional, manteniendo el nivel de alerta y siendo conscientes de que esto no ha terminado, por lo que necesitamos mantener todas las medidas de prevención, tanto fuera como al interior de nuestros hogares, por ustedes y por sus seres queridos. A continuación, los dejamos con un video de 3 colegas nuestros que se contagiaron del virus y que se recuperaron. Algunos de ellos les pegó un poco más fuerte, algunos no tanto, pero para que también vean que esto nos puede llegar a todos. Tenemos gente joven, con un poco más de edad, pero esto en realidad nos llega a todos. Por lo tanto, el cuidado lo tenemos que tener todos, como decía, tanto al interior de nuestra compañía, pero también, muy importante, al interior de sus hogares. Muchas gracias.
Cristian San Martín. Yo trabajo en People Operation, en la gerencia de personas y organización. Tengo una enfermedad previa, comorbilidad le llaman, y eso significó que terminé en la clínica 9 días por la neumonía COVID. Mis pulmones empezaron a tener problemas. La mejoría es lenta, es muy lenta. Eso significa perder capacidad aeróbica, significa que uno no puede correr, no puede caminar mucho al principio. Yo estoy recién ya caminando más normal, pero me canso, ¿ya? Y eso significa, es derivado de esta enfermedad. Soy Juliet Zupardi en el X. Yo me contagié por mi pololo y aunque no estuve en el hospital, sí pasé 2 malas semanas en cama. Y por lo tanto quería pedirle que no nos confiemos y extrememos los cuidados. Yo sé que nos cuesta mucho ir donde conocidos, familiares y permanecer con la mascarilla puesta. Esto porque es incómoda, se nos humedece, o muchas veces porque ya nos sentimos en confianza con estas personas. Pero en realidad no hay que confiarse y porque así me contagié yo. Así que nada, hago un llamado a que no nos saquemos las mascarillas para poder cuidarnos entre todos y así que juntos podamos vencer el COVID-19. Mi nombre es José Amigo Reyes, trabajo en el Centro de Mantenimiento Chacabuco. Mis síntomas comenzaron a ser más evidentes. Un resfrío, temperaturas altas de 39 a 40 grados y una tos más frecuente. Vino un médico y me diagnosticó bronquitis aguda. Me mandó a hacer PCR. Esa noche lo pasé mal. Mi señora con mi hijo me llevaron de urgencia a la clínica, quedando hospitalizado con oxígeno, COVID-19 positivo y neumonía. Les cuento esto para que no se confíen y extremar los cuidados. Entre todos y juntos podremos vencer al COVID-19. No confiarnos y seguir manteniendo entonces las medidas de autocuidado. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas para que entonces el equipo médico pueda responderlas y podamos responderlas al final de la siguiente presentación. Vamos entonces con el equipo médico asesor del Comité COVID-19 de Enel, Alexander Holguín, enfermero coordinador de la Unidad de Control de Infecciones y Epidemiología del Instituto Nacional del Tórax, y la doctora Gloria Marín, infectóloga jefe de la Unidad de Control de Infecciones del Instituto Nacional del Tórax. Empezamos con Alexander, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, súper contento de participar en este webinar, sobre todo en el tema de familia. Si bien venimos trabajando con ustedes hace bastante tiempo, el inicio de la pandemia prácticamente, uno de los factores positivos para el control de esto es entregar el mensaje de parte de nosotros, de nuestra experiencia que estamos viviendo en los hospitales, en los centros asistenciales, y que llegue a todos, como una verdad, con evidencia científica, que no hay secretismos, que es un poco mostrarles lo que está pasando y algunos efectos que puede tener la pandemia al día de hoy, y que si bien estamos con un proceso muy bueno, casi ejemplo de la vacuna, esto es una medida más adicional a las que yo les voy a nombrar en los puntos. Quizás los que voy a decir ya lo sepan, ya está, se ha difundido de diferentes maneras, por diferentes canales, pero se nos olvida. Y se nos olvida por lo siguiente: acá en esta gráfica de acá, es la única gráfica que de verdad les voy a mostrar, no voy a enredar esto con números ni cifras, porque esos números y cifras son personas, ya son familiares. Acá lo que vemos es la cantidad de casos que vamos teniendo a lo largo de toda esta pandemia y lo que son las llamadas olas, ¿cierto? Oye, esta es la segunda, la tercera, la cuarta, ¿verdad? Y eso se transforma en personas, la cantidad de casos confirmados por día. Ya y acá podemos ver que tenemos varios cerritos o varias olas como tal. Y ¿dónde estamos el día de hoy? Este puntito que está acá a mano derecha, donde dice estamos aquí, que en la cifra de ayer, que fueron un poquito más de 2.700 casos.
Esto es bueno, pero hay consideraciones particulares. Bueno, es un fin de semana largo, se tomaron menos testeos de PCR, y una tasa de positiva también positiva en el sentido de que es una buena cifra. Pero, si bien estamos en una baja de casos, no es primera vez en toda la pandemia que ya hemos tenido bajas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos estas cifras positivas, lamentablemente ocurre un efecto paradójico. Este efecto paradójico es que a la medida que empiezan a bajar los casos, se empiezan a relajar las medidas. Y eso es algo absolutamente negativo. Entonces, ¿por qué digo? Estamos bajando, vamos bien, tenemos un porcentaje de vacunación, listo. Y vemos otros ejemplos de otros países, por ejemplo Francia, que está liberando centros, por ejemplo, donde se están reuniendo gente, lugares, por ejemplo, restaurantes, aforo interno, discotecas, y dicen, oye, vamos para allá, está bajando los casos, ya tenemos 2.700, esto se acabó. Lamentablemente, y esa es la noticia negativa, no. Estamos bajando, no es primera vez que estamos bajando, y lo que ocurre es que nos relajamos con las medidas. Y ese es el mensaje. Lamentablemente, aquí pasa algo, y en el video donde mostraron a 3 personas que afortunadamente se recuperaron del COVID, hay una frase bien particular que quiero que lo recordemos, que es, me contagié por. Y eso es lo complejo. Rodrigo, por favor, la siguiente. Cuando está me contagié por, es cuando dejamos de sospechar, cuando nos relajamos. Acá un trabajador cualquiera, en la parte de arriba, y yo digo, bueno, el aforo me dice que en cuarentena me puedo juntar con 5 personas como máximo, incluyéndome, o la gente que vive en mi domicilio. Si yo vivo con 2 personas, puedo invitar hasta 3, ¿cierto? Es el aforo. Pero, ¿qué riesgoso es decir solo 5? Qué riesgoso es pensar y dejar de sospechar. Pasa lo siguiente, yo me junto con 3 personas. Esas 3 personas se pueden juntar con otras 5 personas, que pueden no vivir en el mismo hogar. Y esas otras 5 personas se juntan con otro más. Entonces, no es que solamente te juntaste con 5 personas, no es que solamente te juntaste con 3, si viven 2, o si un grupo de más. Cada una de esas personas pudo haber venido de una relación social con algunas otras. Y eso es una cadena infinita que no podemos calcular. Hay uno de los puntos negativos, que es la trazabilidad, cuando, por ejemplo, que es el talón de Aquiles para todo lo que es pandemia. ¿Qué significa esto? Cuando hay una persona contagiada, los trabajos que hace la Seremi se demora al menos 48 horas de confirmar y contactarse con los contactos estrechos. Porque si yo salgo positivo, perfecto. Hay un tiempo en el que el laboratorio me va a informar o le informa al médico y que ese médico me va a informar. Ya pasaron varias horas. Después me tienen que contactar y yo tengo que decir, yo vivo con tal personas, pero además, lamentablemente, hace 2 días atrás me junté con otras 3 personas. Y eso nunca se termina. Pasan días y ahí que no se pueden contactar al 100% de las personas. Entonces hay mucha gente involucrada en esta red de contagios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Si yo me voy a juntar, tengo que siempre sospechar y no tengo que dar por hecho que la otra persona no tiene COVID o que no está incubando. Porque hay muchísimas personas que son asintomáticas. Y el problema quizás no es esa persona, no es quizás el más joven que no va a tener, porque claramente afecta a aquellas personas, como decía en el video, que tienen otras patologías crónicas, hipertensión, diabetes. Yo me puedo sentir súper bien, pero este grupito que está hospitalizado también se juntó, también estuvo, o lamentablemente, o se contagió por... Y es un papá, es una mamá, es una hermana, que sí desarrolló síntomas y que sí está más complejo. Entonces, sospechemos, si vamos a tomar esa decisión, que es una indicación ministerial, puedo juntarme hasta con 5 personas, tenemos que sospechar que yo lo tengo, o puedo estar incubando y puedo poner en riesgo a mi familiar, o algún familiar puede poner en riesgo a mi familia que vive en ese núcleo. La siguiente, por favor, Rodrigo. Esto se evita de la siguiente manera. Si yo digo, hoy día me voy a juntar con mis abuelos, porque no los veo hace un año. Es una realidad personal y se lo transmito. Yo hace más de un año que no veo a adultos mayores en mi familia, me muero de pena, al igual que todos. Aquí no hay héroes, ya, aquí a todos nos ha afectado de alguna u otra manera, en el trabajo, en la familia, familiares enfermos, familiares fallecidos. Y si uno toma la decisión
de no juntarme, ¿sabes qué? No, lo voy a llamar por teléfono. Un grupo de personas importantes se puede no contagiar solamente por tomar esa decisión. Es súper difícil lo que estoy diciendo. Yo sé que aquí hay una emoción súper grande al decidir no ver a alguien. Pero al día de hoy es lo más responsable, a pesar de las cifras positivas que les mostré en un momento, a pesar de la campaña de vacunación que estamos teniendo hasta el momento. Pero esto es un excelente ejemplo de cuántas personas se pueden proteger solamente por tomar una medida tan fácil como si sabéis que mejor hagamos una reunión por Zoom, llamémonos por teléfono, compartamos de alguna otra manera. Es la única manera de poder ganar esta pandemia. Lo siguiente, por favor, Rodrigo. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Acá voy a entrar, esto puede que lo sepan, puede que esté, pero no debemos olvidarnos. Cuando hablamos, por ejemplo, de medidas en la casa, medidas en el trabajo, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel y la vacuna, son todas medidas de prevención, obviamente, y ninguna por sí sola va a lograr que le ganemos a esta pandemia. Esta es una imagen obtenida de la CDC. Aquí hay varias instituciones internacionales, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Infecciones, que es la CDC, o la ECDC, que es de Europa, la OPS, Organización Panamericana, que se tratan de juntar, son las que tratan de hacer los estudios y tener la mejor evidencia para todos. Una de las grandes evidencias es precisamente ventilar. Aquí se viene un tema súper complejo porque estamos en invierno, hoy día bastante frío, entonces, pero es una medida de prevención que tenemos que tratar de implementar. No se trata acá de imponer cosas, es decir, que a todos tienen que abrir, por ejemplo, esta regla que dice que es el 2330, que fue una de las reglas que estableció el Ministerio. No hay que ser agresivos con esto. Hay que cada uno buscar en su realidad local cómo puedo ventilar. Y obviamente tomando los ciertos resguardos que podamos tener con nuestra familia. Obviamente si hay mascotas, si hay niños que les puedan afectar, tratar de, ya, me voy a organizar, voy a ventilar, va a ser un poco de frío, tratar de ventilar 30 minutos, abrir 2 ventanas, abrir la puerta con una ventana. Incluso la Organización Mundial de la Salud y la CDC dicen que si tienes un extractor, por ejemplo, en la cocina, que va al viento, o en el baño, se ocupe. Todas esas cosas, buscando la alternativa local en cada hogar de poder ventilar. El virus, si bien es un patógeno no vivo, pero que tiene muchas características como tal, es sensible, no es inmortal. ¿Ya? Y exponerlo, por ejemplo, a condiciones ambientales, exponerlo a la luz del sol o a ciertas condiciones, por ejemplo, de calor o al viento como tal, para que circule y limpie el aire, lo combate de una manera efectiva. Hay estudios, por ejemplo, contra la tuberculosis, donde hablaban de abrir una ventana y abrir una puerta en aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, había un recambio completo de la habitación, lo cual es súper bueno. Entonces, el trabajo acá es tratar de que cada uno en su casa busque la manera de ventilar lo más frecuentemente posible. Por ejemplo, si hay una persona enferma, un adulto mayor, bueno, cerraremos esa pieza, ventilaremos el resto, cosa que cuando se cambie el aire en el resto de la casa, esa persona se vea beneficiada al abrir nuevamente la puerta de esa habitación. Cada uno busquemos una realidad local para circular el aire. La siguiente, por favor. En cuanto a la limpieza, acá, de verdad, uno ve muchos estudios con respecto a, oye, ¿sabes qué? Salió la luz ultravioleta, ¿sabes qué? Salió este desinfectante. ¿Y qué es lo que pasa? Son súper caros, pero matan el 99,9% de los virus y bacterias. El 99,9% se elimina con los desinfectantes habituales. Aquí no hay que buscar una super arma contra el COVID. El cloro, el alcohol, el amonio cuaternario, por ejemplo, que tienen como productos como el Lisoform, que tienen la de amonio cuaternario, sirven. Lo importante acá es que no es el producto en sí, porque todo lo que establece las guías internacionales es que lo mata, en una forma de decirlo, que destruye el patógeno, con los desinfectantes habituales. Lo importante es la frecuencia, o sea que tengo que estar frecuentemente sospechando, y vuelvo a la misma frase inicial, sospechar. Por ejemplo, alguien puede haber tocado la manilla de mi casa, listo, voy a limpiar más frecuente la manilla de casa. Mi celular, ¿cuántos de nosotros que estamos con el celular todos los días en la mano, limpiamos frecuentemente nuestro celular? Nosotros acá hemos tomado muestras del celular y no le explico, de repente encontramos que un celular está tan sucio como un baño recién utilizado.
Y es porque no estamos acostumbrados, como se ve limpio, entre comillas, decimos, chuta, ¿habrá que limpiarlo? Sí, resulta que sí hay que limpiarlo. Es algo móvil que tenemos. Si bien tienen carcasa, tienen un montón de cosas, hagamos un ejercicio súper sencillo. Saquemos la carcasa, por ejemplo, del celular y pasémosle un algodón, un pañito blanco. Veamos cuánto de nosotros con ese pañito blanco sale completamente limpio. Y si sale limpio, le puedo asegurar que hay patógenos que están ocultos ahí. Entonces, acá, 2 puntos. 1, la frecuencia. Usar cualquier desinfectante habitual y no mezclar los productos. Ojo, que al mezclar un producto en alcohol con un cloro, se empiezan a activar o puede liberar gases. Entonces, eso no es lo recomendable, cada uno se ocupa por particular. Y lo otro, me acuerdo perfectamente del inicio de la pandemia, que acá uno dice, tienes que limpiar para ambientes clínicos 1000 partes por millón, 5000 partes por millón. Me llama mi abuelita y me dice, oye Alex, ¿sabes qué? Porque no había alcohol que comprar, me acuerdo del inicio de la pandemia, y no había nada. Me dijo, tengo solo cloro. Y le eché 1 litro de cloro para limpiar todo el comedor. Y dije, no, abuelita, hágalo con 1000 partes por millón. Y dije, chuta, ¿cómo le dije eso a mi abuelita? ¿Cómo yo le explico cuáles son 1000 partes por millón? Y es súper sencillo. Pesquemos solamente un base donde podamos tener 1 litro de agua y le echamos 4 cucharaditas de cloro de 1 litro. Listo. Con eso llegamos a la concentración y 1 litro de cloro, no gel, cloro líquido, nos puede durar mucho tiempo para limpiar muchos lugares de la casa sin necesariamente estropear, por ejemplo, madera o otra cosa. Entonces es súper sencillo. No tenemos que exagerar. Esa persona que, por ejemplo, veíamos en imagen que se compró carros y carros de lisoform para tratar de limpiar todo, no es la técnica. Una de las cosas que nos va a servir para combatir esta pandemia es la empatía, ¿ya? Y utilizar bien las cosas. El otro también se tiene que cuidar y yo también me tengo que cuidar. No mezclar productos, hacer aseo frecuentemente y 4 cucharaditas de cloro en 1 litro de agua y queda el cloro perfecto para limpiar cualquier superficie. La siguiente. Acá un tema súper complejo y acá, claro, yo les puedo decir, ¿saben qué? Mantengamos el metro de distancia en el metro. Imposible, imposible. Y yo he tratado toda la pandemia de evitar el metro y es imposible. Acá el metro congestionado, el transporte público en general congestionado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sospechar, otra vez. Digo, bueno, usaré mi mejor mascarilla como tal, tocaré lo que sea, no importa, voy a tocarlo. Y tengo que sospechar siempre que mis manos están sucias, porque tengo que tocar el pasamano, hay gente que se va a poner atrás mío, y lo sé. También ando en metro, ando en micro frecuentemente también. Y incluso digo, ¿sabes que ayer la micro estaba con menos gente que el metro? Ya, me voy en micro al metro, me tendré que ir antes, lo sé. Son todas medidas acá. Y si tengo que usar el metro con una cantidad, bueno, como toqué todo, llego al trabajo y lo que hago es lavarme las manos con agua y con jabón. Es lo primero que hago. Y me cambio la mascarilla quizás por una nueva, ¿ya? Voy a hablar del tema de las mascarillas también al finalizar. Pero tratar de mantener la sospecha. Acá es ver que el otro puede estar contagiado. Pero ¿qué es lo que me dice la ciencia? Que si uso mascarilla bien utilizada, me cubre todo la nariz, boca, no me toco la cara, y luego hago higienización de manos, es poco probable que te contagies en el transporte público. ¿Pueden haber casos? Sí, por supuesto que sí. Pero generalmente cuando hay quiebres en las técnicas, cuando no se usa el producto adecuado, pueden haber contagios. Si yo los uso como corresponde, a pesar del aforo, a pesar de que estemos 1 hora en el metro, tu probabilidad de contagio disminuye. La siguiente, por favor. En cuanto a los cuidados del trabajo, también, mi colega que está sentado al lado no tiene ningún síntoma, pero ¿qué pasa si se juntó con alguien el fin de semana y el día es lunes? ¿Qué pasa si está incubando? O quizás esa persona que es vacunada igual puede generar la enfermedad, pero con síntomas leves, también sospecho. No compartir nada. ¿Podemos hablar? Por supuesto que sí, con mascarilla, manteniendo el metro y medio a los 2 metros de distancia. No compartir nada, ningún utensilio, obviamente que se vaya a la boca, que tengamos que manipular los dos. Limpio mi superficie con alcohol al 70 o con cualquier producto desinfectante que yo tenga. Eso es súper importante y les puedo asegurar que a veces, y la mayoría de los casos, es más seguro estar en el trabajo, donde están las medidas que institucionalmente se toman, que en los relajos que de repente cometemos en el hogar. Muchos de los casos son casos de brote que se producen en la casa y no en los lugares de trabajo, porque en los lugares de trabajo tenemos medidas para poder cuidarnos. Y cuando nos relajamos en casa y quebramos esas medidas es cuando se producen los contagios. Pero se repiten en el trabajo, en la casa, en el transporte, las mismas medidas. Es exactamente lo mismo. Aquí no hay recetas mágicas.
La siguiente, por favor. Para terminar, la presentación obviamente se la vamos a dejar, las dudas con respecto ahora, le voy a dar el pase a la doctora para que hable el tema de la vacuna. Y hay un tema súper importante con respecto a las mascarillas. Lo que decía la Organización Mundial de la Salud, la CDC, también la OPS, es que hay ciertas mascarillas. Hubo un quiebre, me acuerdo que en abril del año pasado, internacional de mascarillas N95. Esas mascarillas N95 son las que se ponían acá atrás, no las que ponen en la oreja, que tenían 4 a 6 capas protectoras, y que cumplían una regla estadounidense y europea. Lamentablemente esas mascarillas son muy difíciles de hacer porque generan un vacío acá y que empezamos a usar mascarillas quirúrgicas y mascarillas KN95, que la acá es una norma más bien china, pero no es mala porque tiene las mismas capas y las quirúrgicas también tienen una capa protectora muy importante que protege para la humedad, tiene una electroestática que ayuda a capturar algunas partículas. Pero son estas mascarillas, las KN95 y las quirúrgicas, las que han ayudado mejor a combatir la pandemia. Incluso la CDC estableció una guía hace 6 meses atrás donde dice no todas las mascarillas sirven y las mascarillas de tela incluso deben tener ciertas capas porque si no tenemos una falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si tenemos la posibilidad de utilizar mascarillas desechables, mascarillas KN95, mascarillas quirúrgicas, perfecto. Privilegiemos eso, sobre todo si yo voy a salir. Trato de ir comprando y le paso a mis familiares. Si vas a hacer un trámite, usa mejor esta y a la vuelta la desecha. Si voy a estar en un lugar más abierto, quizá una mascarilla de tela, perfecto, pero si hay un riesgo mayor y tenemos mascarillas quirúrgicas o KN95, mejor utilicemos las que están, tienen normas avaladas internacionalmente, son las que efectivamente se estudian para la prevención de los contagios, ya que las mascarillas de telas tienen muchos factores, no hacen un bien un sello o tienen diferentes capas que permiten pasar la humedad. Entonces, si tenemos esta mascarilla, ocupemos estas mascarillas en lugares más riesgosos y la otra las podemos dejar para un lugar más abierto, por ejemplo, si salgo a pasear, si hay un parque, un lugar abierto, ocupar las otras para un menor riesgo. Le doy el pase a la doctora, ahora vamos a hablar de vacuna y si hay algo que no quedó claro con respecto a mi presentación, lo vemos al final. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Gloria Marín. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Yo voy a hablar un poco de vacunas y algo de variantes. A la fecha, más o menos el día de ayer, en nuestra población actual en Chile somos 19 millones de personas, de las cuales 1,5 millones de habitantes ya ha tenido COVID-19, ¿ya? Sabemos que esta es una enfermedad que afecta principalmente a adultos, ¿ya? Un 8% de los afectados de este 1,5 millones de personas que se han infectado por COVID recién son menores de 15 años, ¿ya? El resto se distribuye durante la torta, este gráfico de torta que hay acá, principalmente en gente que es mayor de 15 años y se concentra principalmente entre los 44 y los 65 años, ¿ya? Vemos que es población que es en el fondo laboralmente activa, que habitualmente está en circulación y por lo tanto es la población que hemos visto que ha sido más afectada por este virus. Y con mucho mayor mortalidad afecta a los mayores de 65 años que en la primera ola tuvieron mayor rol que ahora, porque actualmente están sobre el 80-85% de ellos ya inmunizados contra el virus. La siguiente, Rodrigo. Vacunarse es la mejor manera de ayudar en estos momentos a proteger a tu familia contra el COVID-19. Es una de las medidas, ya como dijo Alexander muy bien anteriormente, es parte de, digamos, las medidas, digamos, que están demostradas como eficaces para poder prevenir contagio y para poder prevenir casos, digamos, de extrema gravedad, que en el fondo son los que nos complican más y nos hacen, digamos, perder años de vida, nos hacen ingresar a una UCI y perder un familiar, ¿ya? Se recomienda actualmente que todos los mayores de 12 años puedan acceder a alguna vacuna,
¿ya? Actualmente hay muchos trabajos, y ustedes han visto en la prensa, muchos trabajos sobre la eficacia y la protección que generan diversas vacunas, y ha habido una carrera, digamos, durante estos últimos meses para generar diversas vacunas para diferentes grupos poblacionales con también diferentes eficacias, y por supuesto en países como Estados Unidos y Europa, digamos, digamos se han manejado vacunas un poco más eficaces de las que posiblemente van llegado, digamos, a Sudamérica, ¿ya? La idea de vacunar es lograr inmunizar, en el fondo, a la mayor cantidad de gente digamos, la población chilena, y lo ideal es que esto se ocurra sobre un rango de un 80% de la población nacional. Si somos 19 millones, la idea es que esta población sobre esta población sea el 80% de la inmunización, ¿ya? Actualmente estamos cercanos a un 52% de la población total de Chile. Y esto es lo que se llama inmunidad de rebaño, en el fondo. Mientras yo me vacuno a mi par, al de al lado, la familia de al lado está vacunada, logramos, en el fondo, ir generando y consolidando una inmunidad grupal que va a proteger a los que no se pueden vacunar, ¿ya? Y los que no se pueden vacunar justamente son los menores de 12 años, que todavía las vacunas en general no están aprobadas. Para menores de 12 años se está trabajando en eso, y también para personas que no se pueden vacunar por diferentes motivos médicos, por ejemplo, las embarazadas, que tienen embarazos menores de 16 semanas. La siguiente, Rodrigo. Actualmente tenemos vacunados con 2 dosis, ¿ya? Más de 9 millones de personas, que es lo que les decía, digamos, a la fecha de anteayer. Y estas 9 millones de personas empiezan a crear anticuerpos solamente 2 semanas después de estar vacunados, después de haber recibido la última dosis. Ahí recién se consideran inmunizados, ¿ya? Protegidos, entre comillas, digamos, frente a la infección. No 100% protegidos, va a depender de qué vacuna utilizaron en ellos, digamos, pero en general con una muy buena protección, sobre un 70-80% digamos, de protección, de generación de anticuerpos efectivos. En la actualidad llegamos a este 52% de la población de Chile, y necesitamos llegar, para lograr un efecto evidente y digamos, importante en la prevención del COVID en la población, lo ideal es llegar cercano a un 80% de la población total de Chile, ¿ya? Con las 2 dosis completas. La siguiente. La idea de esto, la idea de vacunar, en el fondo, ¿para qué es importante vacunar? Es importante vacunar porque queremos evitar esto, ¿ya? Todas las vacunas que se utilizan a nivel nacional, la Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y la última que llegó hace poco, que es CanSino, todas tienen un porcentaje diferente de efectividad para prevenir casos graves. La que es más eficaz ha sido la Pfizer, luego está CanSino, luego AstraZeneca y finalmente la Sinovac. Todas con un cercano más o menos a un 80, un 75% sobre eso de efectividad para proteger en el fondo y evitar que lleguemos a esta condición crítica de estar en una UCI, ventilado, monitorizado y con alta probabilidad, más o menos de un 30% hasta 35% de probabilidad de fallecer, de no salir de ahí, ¿ya? Entonces es importante que para poder lograr, digamos, tener una eficacia en la inmunización, es completar las vacunaciones como se presentan. Son diferentes vacunas, nos van a tocar en forma diferente a diferentes grupos, ¿ya? Y es así como la efectividad de las vacunas también va a estar influida por el hospedero, o sea, la gente que es diferente mi respuesta frente a una vacuna versus la respuesta que tiene un adulto mayor o un niño, ¿ya? O un inmunodeprimido. También es importante es cómo transportaron esa vacuna, cómo se almacenó esa vacuna, cuántas dosis yo recibí, si me puse las 2 dosis como correspondía, si me pusieron bien las 2 dosis, ¿ya? Y también va a depender de las variantes que están circulando en la población, ¿ya? Se sabe que las variantes, la siguiente
Rodrigo. Se sabe que hay diferentes variantes que están circulando en Chile, ¿ya? Y estas variantes en general son como les dijera, en el fondo son el mismo coronavirus que cambia sus potenciales, digamos, factores de virulencia. O sea, es el mismo virus, pero más agresivo, que se multiplica mucho mejor a nivel del sistema respiratorio y que además se transmite mejor y que además le hace el quite o esquiva, digamos, los anticuerpos que puede generar una buena vacuna, ¿ya? Y estas variantes están distribuidas a nivel del mundo en forma hay un mapa de las variantes. Se supone que hay estudios y hay laboratorios que se dedican a hacer la genotipificación o la secuenciación de los virus y van detectando las mutaciones que van presentando estos diferentes virus y van en el fondo clasificándolas de acuerdo a importancia, si son muy peligrosas las mutaciones o si no son tan peligrosas. En Chile circula la variante que se produjo en Brasil, en Manaus, ¿se acuerdan? En verano salió esta variante, que es la variante P1, ¿ya? Y que circula en Chile más o menos a partir de febrero, seguramente porque mucha gente viajó de vacaciones a Brasil y la trajo, ¿ya? Esta variante es agresiva, pero la que más nos preocupa en estos momentos es la variante india, o en el fondo es la variante que ha desarrollado mucho más infecciones, mucho más contagiosa, 2 a 3 veces más contagiosa, se replica más rápido e infecta más rápido a la gente y por tanto genera más colapso en el sistema de salud, digamos, de los países y por ello hace, por supuesto, complicar más a las personas y fallecer más. ¿Ya? Esa variante no ha llegado a Chile, pero es muy poco probable que no llegue. O sea, esta variante va a llegar a Chile y tenemos que estar preparados. Por eso es tan importante llegar a inmunizar a un nivel de la población cercano al 80%. ¿Por qué? Porque eso nos da un arma para tener anticuerpos frente a algo que no conocemos. La cantidad de anticuerpos, por supuesto que no va a ser igual a la que habitualmente se está describiendo, por ejemplo, el efecto que tiene la vacuna Pfizer, por ejemplo, en Estados Unidos, o la Moderna que tiene en Estados Unidos, no es el mismo efecto que va a tener acá Sinovac, porque son vacunas diferentes y somos poblaciones diferentes. Y por lo tanto, la respuesta inmunológica también es diferente. Pero es mejor tener una respuesta a no tener ninguna respuesta. O sea, es mejor tener anticuerpos en una cantidad a lo mejor menor, pero tener anticuerpos contra el COVID y no enfrentarnos frente a un virus, digamos, sin tener una respuesta ya inmunológica montada, como una memoria montada. La siguiente, Rodrigo. Estas variantes, yo les contaba que, bueno, se clasifican en alfa, beta, gamma, las que son de preocupación, las que generalmente, estas las que nos tienen, digamos, en vilo, digamos, que nos tienen con alta, digamos, sospecha de que nos puede complicar un poco el panorama. Y esta es la última que ha salido, la Delta, digamos, que es la que se generó en India. Nosotros ya tenemos la P1 acá hace mucho rato. La Reino Unido llegó también, pero en menor proporción, y la sudafricana también, pero en mucho menor proporción. O sea, en Chile circula la variante brasileña, que es la P1, y esta lambda que está hacia el otro lado, que es de una variante de interés, pero que no es tan peligrosa como estas variantes de preocupación. La lambda se generó en Perú, también es un poquito más contagiosa que la nativa, que era la que se generó en Wuhan al principio de los tiempos, que eso fue hace mucho tiempo atrás, ya más de 1 año y medio atrás. Es parecida a esa, pero no es tan peligrosa como son esta Delta y las que están, digamos, al lado izquierdo de la diapositiva, que son de real preocupación. ¿Ya? La siguiente, Rodrigo. ¿Cómo se generan estas variantes? ¿Cómo se generan? Bueno, se generan porque el virus se transmite, como decía Alexander, en proporción 1 es a 3, 1 es a 4, 1 es a 5, de acuerdo al tipo de virus, ¿ya?
o al tipo de variante, pueden ser mucho más contagiosas las variantes. Por ejemplo, en India, ustedes vieron cómo se dispararon los casos en menos de 2 semanas, en Europa, cómo se dispararon en Reino Unido, se han disparado los casos rápidamente en 2 semanas, y esto es porque es un virus muy contagioso. Cuando se genera una gran población viral, muchos contagiados en la población general, el virus tiene más capacidad para cambiar, se ve presionado a cambiar. ¿ya? Y si no hay un anticuerpo que lo neutralice o lo inactive, por supuesto que tiene mucha más capacidad y se ve libremente, digamos, a cambiar y a mutar. ¿ya? Las mutaciones son cambios que hace el virus en su genoma, en su ADN, en su RNA, porque no tienen ADN, en su RNA, para ir mejorando las capacidades que tienen estas patitas del virus que se llaman espículas para adherirse a las superficies del aparato respiratorio. Y eso las hace mucho más agresivas porque se multiplican con más, digamos, más velocidad, porque se concentran mejor en la vía respiratoria alta y son más infectantes. Y además hay algunas de estas variantes que son más fregas todavía, que les dan una característica capaz de evadir la respuesta inmunológica. Se esconden al anticuerpo, no se adhieren bien al anticuerpo y por tanto son más difíciles de destruir. ¿ya? Eso pasa con las variantes estas de preocupación, las que nos tienen muy urgidos, y sobre todo con la variante India, que tiene esta capacidad de concentrarse muy bien en la faringe, ¿ya? Y transmitirse a más gente más rápido porque produce una gran población viral por cada infectado. Entonces es mucho más rápido el descontrol en la población, digamos, la replicación en la población, y eso lo hace más difícil de controlar en lo que es las medidas, digamos, higiénicas además. La siguiente, Rodrigo. Por eso es fundamental, en el fondo, que nos vacunemos antes de que llegue, porque esta variante va a llegar a Chile sin duda. ¿ya? Ahora, al vacunarse contra el COVID-19, lo que hacemos es ayudarnos a nosotros mismos a evitar que nos contagiemos y también a enfermarme gravemente, que es lo que logran hacer las vacunas y lo que se habla de eficacia de una vacuna. ¿ya? Las vacunas en general tienen diferentes eficacias, pero lo ideal es que una vacuna buena es que tenga sobre un 60% de eficacia para que evite enfermarme gravemente. Eso significa que evite que yo ingrese a la UCI y me complique. Todas las vacunas que estamos usando en Chile tienen esa cualidad, algunas más que otras, pero todas la tienen. ¿ya? Y además eso de enfermarme, por supuesto, a mí, también va a evitar que yo enferme a las personas que están cerca de mí y que no se puedan, por ejemplo, vacunar, como podría ser una guagüita de 6 meses o como podría ser un paciente que no tiene buena inmunidad y que no tiene la posibilidad de vacunarse, por ejemplo, con un paciente con VIH y que no tiene, digamos, la capacidad para responder con una buena respuesta inmunológica. O una señora embarazada que tenga menos de 16 semanas de embarazo, ¿ya? Eso se llama inmunidad de rebaño, ¿ya? Y para que esta protección sea útil, sea buena, sea eficaz y logremos esa eficacia de la vacuna que voy a usar o que me van a inocular, se deben recibir las dosis que corresponden. Hay vacunas que requieren 1 dosis, hay vacunas que requieren 2 dosis, la CanSino es solamente de 1 dosis, hay otras que requieren 2 dosis separadas por 2, 3 semanas, otras por 1 mes, otras por 2 meses, ¿ya? Va a depender del tipo de vacuna y no hay intercambiabilidad entre vacunas, salvo esta última que salió, que es la AstraZeneca, que hubo complicaciones con algunos pacientes que hicieron efectos adversos, que van a recibir una segunda dosis, que no se les va a seguir colocando la AstraZeneca, y van a recibir una segunda dosis que va a ser de Pfizer, salvo en esas condiciones. ¿ya? Pero no hay intercambiabilidad y tampoco hay posibilidad de elegir qué vacuna me va a tocar o qué vacuna yo quiero, salvo en algunas personas que lo vamos a conversar. Bueno, esta protección que generan las vacunas en general no es un 100%, ¿ya? Pero la que más se acerca al 100% es la de Pfizer y la Moderna, esas dos, que son creadas con diferentes técnicas, digamos, de biología molecular. Por lo tanto, yo puedo enfermar
por COVID-19 si es que estoy igualmente inmunizado. Y eso se ha visto, uno lo ve, digamos, y hay personas que ingresan a hospitalizarse igual pese a estar vacunados, ¿ya? ¿Por qué? Porque la respuesta inmune es individual. Aparte de que si yo, digamos, tengo, digamos, una mala respuesta inmunológica, también va a depender de cómo o qué vacuna recibí, ¿no es cierto? Y la buena noticia es que por ahora en Chile se va a usar para inmunizar a los niños mayores de 12 años, es la vacuna, la Pfizer, que es la más efectiva y que se ha demostrado que en niños, en estudios muy bien hechos en Estados Unidos, se demostró que tenían un 100% de efectividad. O sea, con los niños vamos a tener una protección óptima. Lo importante es que los niños igual pueden hacer una infección por COVID-19 y agravarse, digamos, por COVID-19 cuando hay factores de riesgo asociados a esta enfermedad grave, que son, por ejemplo, no sé, por pacientes, niños que tienen obesidad, niños que son asmáticos, niños que tienen trastornos de la inmunidad, ¿ya? O patologías crónicas. Pero con esta vacuna de Pfizer hay un 100% de efectividad para evitar el contagio, ¿ya? Y eso es buenísimo. Eso no se había logrado nunca antes con una vacuna. La siguiente. Ya, y entonces, bueno, tenemos esta buena noticia, el 22 de junio ya empezó este tema de la vacunación en la población sobre 12 a 17 años, ¿ya? Y se estima más o menos que 1,5 millones de niños se puedan vacunar con esta vacuna Pfizer, hay vacuna para todos ellos. Sí, por supuesto, hay que seguir el orden, digamos, de la vacunación de acuerdo a lo que nos dicta el MinSal. Todas las semanas sale el calendario de vacunación y uno va a tener, en el fondo, la posibilidad de llevar a su hijo mayor de 12 años a vacunarse con vacuna Pfizer, que es excelente, es gratuita y, por supuesto, es voluntaria, pero va a depender de la decisión de los padres. Por eso acudo, digamos, al llamado y los insto a no tener miedo a usar esta vacuna. Es de excelente calidad, última, digamos, generación en lo que es tecnología y efectos adversos muy poquitos. La siguiente, Rodrigo. En cuanto a esto, digamos, de posibles efectos secundarios que puede generar la vacuna, esto más que nada en general, todas las vacunas pueden generar efectos adversos, ¿ya? Y los más frecuentes habitualmente son los que se presentan cuando a mí me inmunizan en el sitio de inserción de la vacuna. Como es una vacuna intramuscular, puede doler el brazo, puede haber enrojecimiento, puede haber hinchazón o aumento de volumen, ¿ya? Algunas más que otras. Y se sabe que la vacuna Pfizer sí, pues en algunos niños y adolescentes, principalmente en los adolescentes varones, puede generar efectos, digamos, de mayor dolor y mayor molestia, digamos, en la zona local. No sé por qué los niños varones, pero no sé por qué. Y ¿cómo se llama? Y habitualmente es mayor con la segunda dosis, pero esto es súper transitorio, se pasa en 1 día, 2 días, tomando paracetamol e hidratándose, igual que con cualquier vacuna, ¿ya? En general hay un efecto mínimo que es de respuesta, es la respuesta inmunológica del cuerpo frente a algo que están inoculando que es, digamos, extraño, que es foráneo, pero no es un efecto, digamos, permanente, y en general hay muy pocos casos con efectos secundarios, digamos, de más relevancia, que también son transitorios. Con esta vacuna no han habido fallecidos, ¿ya? Eso es importante. Y tener, digamos, en cuenta que los niños sí pueden infectarse, sí pueden enfermarse gravemente, algunos niños sí pueden enfermarse gravemente, y también pueden contagiar a otras personas que, por supuesto, están y son parte del núcleo familiar, ¿ya? Por eso es importante, si está esta vacuna, lograr inmunizar a los chicos sobre 12 años para evitar, digamos, y para completar incluso la inmunidad de rebaño dentro de mi propia familia. Si hay niños más pequeños, todavía no está recomendado porque no están los estudios listos, pero si yo vacuno a la mayor cantidad de gente que es factible de vacunar dentro de mi familia,
genero una cosa que se llama inmunidad de capullo. Yo ayudo a proteger a los más chiquititos, a las guaguas, a los menores de 12 años, a los que no se pueden vacunar y a los que, digamos, tienen patologías crónicas que impiden, digamos, la vacunación por ahora. Por tanto, necesitamos tu ayuda, ¿ya? Para inmunizar a mayor cantidad de la población. Hay rezagados que no se entiende mucho, digamos, el por qué, hay creencias, hay posturas antivacunas. Necesitamos romper esas malas, digamos, no sé si malas conductas, pero malos pensamientos o pensamientos errados y lograr inmunizar a la mayor cantidad de población, porque es la única forma en que vamos a poder enfrentar un virus que no conocemos, ¿ya? Cuando uno no tiene anticuerpos frente a algo, la respuesta inmunológica es errática, es mala, ¿ya? Y eso pasa cuando no me vacuno, ¿ya? Cuando yo me vacuno ya tengo una solución inicial para atacar al virus, ¿ya? Sin vacunas es imposible saber cómo va a responder una persona. Los adultos mayores responden pésimo, los pequeños responden mejor, pero si te toca a ti responder pésimo y caer a la UCI y fallecer, o a tu abuelo o a tu mamá, va a ser súper triste y vas a estar, digamos, pensando en qué podrías haberlo hecho mejor. Por lo tanto, tu familia, tú son parte de la solución de este problema. Hay que vacunarse, nos falta mucho todavía, como decía Alexander, no hay que cantar victoria, estamos lejos de eso todavía, tenemos mejores números, pero hay que protegerse porque vienen nuevas variantes y esta cosa no ha terminado. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias también a Alexander. Bueno, en virtud del tiempo, vamos rápidamente con las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas muy interesantes, así que vamos a comenzar. Con la primera, ¿hay algún estudio donde se indique la protección que brindan las vacunas utilizadas en Chile en contra de las nuevas variantes, por ejemplo, la Delta? Doctora, no sé si quiere contestar usted. Sí. Mira, hay estudios en población chilena, no, porque la Delta no ha llegado. Entonces, como dijimos, por ahora no se ha secuenciado y no se ha demostrado la llegada de la variante Delta a Chile, ¿ya? Pero está en Argentina, está en Perú, entonces está como al lado, digamos. Y si uno no se preocupa de esto y lo deja pasar y las fronteras se abren y nos liberamos, va a entrar. Entonces la idea es que esto entre tardíamente, lo más tardíamente posible, y que nos pille a todos con alguna inmunidad. Se sabe que en estudios que se hicieron, digamos, en Europa y en Estados Unidos, la vacuna Pfizer, que está hecha con RNA de virus, tiene una mejor respuesta frente a la variante Delta, ¿ya? Una mejor respuesta se refiere a que produce una cantidad de anticuerpos efectiva, digamos, para defenderse frente a la infección. Hay estudios hechos con Moderna también, que también dice lo mismo. Hay estudios hechos con AstraZeneca y con CanSino, creo que no. Ni con CanSino ni con Sinovac están hechos estudios para variante Delta que demuestren, digamos, una efectividad real. Pero lo importante de esto es que igual el anticuerpo que se produce con la vacuna Sinovac, que es la que principalmente hemos usado en Chile para inmunizar, igual da una cantidad de anticuerpos que es efectiva, pero que no se sabe bien cómo va a responder frente a esta variante. Ahora, los cambios que se generan en la espícula, que son los cachitos que tiene el virus, son mínimos y los anticuerpos debieran tener algún grado de acción sobre estas espigas, ¿ya? Entonces, no es que no nos vaya a hacer nada, digamos, los anticuerpos contra, digamos, contra esta variante Delta, algo van a hacer. O sea, es mejor tener algo que no tener absolutamente nada, claramente. Ahora, la respuesta es mucho mejor, sí, con Pfizer y con Moderna, pero no tenemos 19 millones de vacunas Pfizer en estos momentos y se la estamos colocando a los niños y a las personas que tienen más riesgo de enfermar, porque son ellos los que pueden fallecer, digamos, por la infección. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a otra pregunta.
Dicen acá, hola, hace un tiempo escuchaba a un doctor que comentaba que la mascarilla perjudica más de lo que ayuda. El virus es nanométrico y la mascarilla milimétrica, por lo que el COVID no se detendría con la mascarilla, por lo más se acumulan nuestros gases y esa humedad no hace bien, más si uno es alérgico. ¿Cómo explican eso? No sé, Alexander, capaz. Sí, mira, efectivamente los patógenos en general, cuando se estudian, obviamente se estudia el tamaño. Pero hay un punto que los patógenos per se necesitan un medio de transporte y ahí está la diferencia. Si bien obviamente son nanométricos y milimétricos, cuando se estudian estos patógenos, la transmisibilidad, por eso que se dicen por gotitas. Y las gotitas, por ejemplo, o los aerosoles, están adheridos a gotitas más pequeñas que sí son y quedan impactadas como tal en la mascarilla. No es solamente el virus solo que vaya, necesita un estímulo físico también, un impulso, el que la persona hable, cante, tosa, estornude, con una gotita para hacer la proyección de ese virus y que obviamente pueda llegar muy lejos. Esos estudios se hicieron incluso con la tuberculosis, donde una persona estornudaba y llegaba 8 metros a lo lejos. Entonces, por eso es que el uso de la mascarilla no tan solo para no contagiarme, sino para que mis gotitas lleguen hasta un cierto punto. No hay fugas en las mascarillas como tal, por eso es que tiene que ser lo más cercano a mi cuerpo en el caso que yo esté. Efectivamente, todo nos da un dolor de cabeza por el uso de la mascarilla, estamos constantemente respirando nuestro aire y ahí CO2, por eso es que hay que, cuando yo tengo esos síntomas y todos les puedo asegurar que lo hemos tenido, es buscar un espacio seguro, sacarme la mascarilla, poder renovar, respirar nuevamente. Si mi mascarilla está muy humedecida, por ejemplo, deteriorada o está dañada, me cambio la mascarilla y me la vuelvo a utilizar. Pero efectivamente, ese estudio, dicen, lo escuché muchas veces, pero incluso fue algo que comunicó la CDC, es que necesita un estímulo físico y un medio de transporte. Y ese medio de transporte lo hace más grande, queda impactado, o por la electroestática que tienen muchas mascarillas, queda en la mascarilla como tal. Perfecto. Vamos a otra pregunta. Se está pensando en una tercera dosis para la población que se vacunó con Sinovac. ¿Cuál sería el efecto en la inmunización esperada que suba un 80% la proyección al contagio, por ejemplo? ¿Y con qué vacuna se debe realizar esta tercera dosis? Ya, sí está programado, digamos, y proyectado a fines de septiembre, tengo entendido, una tercera dosis de Sinovac para la gente que se colocó Sinovac, ¿ya? No hay, como dije antes, no hay intercambiabilidad con las vacunas. Entonces, mientras tengamos Sinovac, lo más probable es que el refuerzo, que es un booster, que se llama, eso se usa para como empujar nuevamente al sistema inmunológico a que recuerde que conoce el virus. Esa es la idea del booster. Entonces mantiene una cantidad de anticuerpos circulantes efectiva para la prevención, digamos, de una infección, ¿ya? O de una infección grave, porque en el fondo igual puedo infectarme, ¿ya? Y la idea de esto es que se mantengan los niveles de anticuerpos a un nivel efectivo, ¿ya? Se ha visto que los anticuerpos tienen una caída, ¿ya? Tienen baja, digamos, la producción de anticuerpos después de 6 meses, ¿ya? Y la idea de esto es que podamos retomar, digamos, el nivel de anticuerpos que teníamos con un empujón, digamos, que sería este booster o refuerzo. Sí. Perfecto, doctora. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas de las cuales no vamos a poder responder en este momento. En virtud de la hora, porque ya estamos en la hora de cierre, queremos decirles que todas sus preguntas, las cuales están publicadas, van a ser respondidas a través de la intranet y en el boletín diario de noticias de comunicación interna. Queremos darles entonces las gracias a Alexander, a la doctora Gloria, por habernos dado esta información valiosa, haber respondido estas inquietudes. Esperamos que hayan sido de utilidad para ustedes. Y bueno, nos comprometemos entonces a responder las preguntas que quedan pendientes durante los próximos días. Queremos darle las gracias a todos por haberse conectado y habernos acompañado durante esta mañana. Que tengan muy buenos días. Buenos días a todos.